Cuando leemos los evangelios, lo que más llama la atención es ver cómo Jesús obraba grandes milagros y sanidades. Nos preguntamos, ¿qué movía la mano de Jesús para obrar? ¿Qué es lo que hacía que Jesús hiciera estas cosas entre un grupo de personas? ¿Será que Jesús tenía favoritos? ¿Será que Jesús obraba milagros en base a la ofrenda que le habían dado? La respuesta la tenemos en el libro de Mateo 13:58, que no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces, ¿qué es lo que este grupo de personas estaba creyendo? ¿Cómo estaban mirando su realidad y sus circunstancias? ¿Cómo miraban y percibían a Jesús? Porque esto, si lo analizamos, es importante. Entonces este es un ejemplo claro de que Jesús no hizo allí las obras que él quería hacer. Pongamos esto en contraste. Comparemos este caso con aquellos casos en los que Jesús sí obró un milagro. Por ejemplo, Marcos 5:25 al 34. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Aunque muchos médicos le habían hecho sufrir mucho, se había gastado todo lo que tenía y en vez de mejorar, ella se había puesto peor. Ella oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás entre la gente, le tocó el manto, diciéndose, con que le toque aunque sea la ropa, me curo. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias y notó en su cuerpo que estaba curada de aquel tormento. Y Jesús, dándose cuenta de que había salido de él aquella fuerza, él se volvió enseguida en medio de la gente, preguntándose, ¿quién me ha tocado la ropa? Los discípulos le decían, ¿estás viendo que la gente te oprime, te apretuja y sales preguntando quién me ha tocado? Él seguía buscando alrededor para ver quién había sido, y la mujer, asustada, temblorosa, al comprobar lo que le había pasado en su cuerpo, ella se acercó y se echó a sus pies y le confesó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y sigue sana de tu tormento. Él no dijo, yo te he curado. Él dijo, tu fe te ha curado. Es decir, la certeza y la seguridad que ella tenía en la fuente que era Cristo. También podemos leer Mateo 8 del 5 al 10. Al entrar en Cafarnaúm, se le acercó un capitán rogándole, Señor, mi criado está sufriendo terriblemente en casa. Y Jesús le contestó, yo voy a curarlo. Pero el capitán le dijo, Señor, yo no soy quien para que tú entres bajo mi techo, pero basta una palabra tuya para que mi criado se cure. Él dijo, porque yo soy subordinado, tengo soldados a mis órdenes, y si digo a uno que vaya, él va, y si digo a un siervo que haga algo, este siervo lo hace. Y al oír esto Jesús, él dijo admirado a los que le seguían, os aseguro que en ningún israelita he encontrado tanta fe como en este gentil. Vemos que la diferencia entre los casos en los que Jesús sí pudo obrar milagros eran casos donde la gente estaba convencida, tenían fe en Jesús. Ellos miraban el poder de Dios de una manera real. Entonces Hebreos 11:6 lo aclara. Dice, es imposible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer que Dios existe y que recompensa a los que le buscan. En otras palabras, lo que mueve la mano de Dios en nuestras vidas es la fe enfocada en la dirección correcta. Ahora la pregunta es, ¿cómo sé que la fe que tengo es una fe verdadera? La fe que es verdadera es una fe viva. La fe viva es una fe que va a dar frutos al poner por obra lo que se ha creído. En los ejemplos que acabamos de leer, eran personas que estaban convencidas, que miraban a Jesús de una manera clara. Esta fe, esto que ellos habían creído, les llevó a acercarse a Jesús de la manera correcta. Esto les hizo esforzarse conforme a la manera correcta. Les llevó a poner acción, a perseverar, a luchar en un plano físico, pero poniendo la mirada en lo que ellos habían creído, en una realidad espiritual que era Jesucristo. Mucha gente tocaba a Jesús de una manera física, de una manera superficial. Tenemos realidades en Dios que Él nos ha declarado. Entonces, con la mirada puesta en estas realidades, tenemos que movernos y vivir en nuestras vidas día a día. Por ejemplo, el bautismo es un acto físico, pero es un acto físico que está conectado a una realidad espiritual. Esto está vinculado a una realidad espiritual, y es que Jesucristo murió. Por tanto, en el bautismo yo muero con Cristo. Romanos 6, del 3 al 5, dice,
Habéis olvidado que a todos nosotros al bautizarnos, vinculándonos al Mesías Jesús, nos bautizaron vinculándonos a su muerte. Luego aquella inmersión que nos vinculaba a su muerte, nos sepultó con él, para que así como Cristo fue resucitado de la muerte por el poder del Padre, también nosotros empezáramos una vida nueva. Entonces ese bautismo, que era algo físico, en realidad lo estamos haciendo de una manera física, pero conectado a una realidad espiritual, en obediencia a la palabra de Dios. De igual manera, Santiago 5:14 manda que se ore por los enfermos ungiéndoles con aceite. Entonces, hacer este acto físico en obediencia al mandato de Dios, ungiéndole con aceite, pero la realidad es que este acto físico está vinculado a una realidad espiritual, porque la misma palabra nos dice que el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Nosotros obramos de una manera física, pero nuestra mirada está puesta en la realidad espiritual que Dios nos ha revelado en su palabra. Hechos 19:12 dice que la gente llevaba mantos que el apóstol había tocado y se lo llevaban a los enfermos. Y cuando ellos lo ponían sobre los enfermos, dice que ellos eran sanados. Entonces, esto era un acto de fe, un acto físico, pero la mira que ellos tenían estaba puesta en las realidades espirituales. No había poder en el agua, ni había poder en el aceite, ni había poder en los mantos. Todos estos actos fueron hechos en lo físico con miras en la realidad espiritual que nos da la palabra de Dios. El aceite es santo y el agua es bendita y los mantos son milagrosos. Cuando nosotros obramos de una manera física, no de una manera religiosa, pero sí obramos en fe en la palabra de Dios y en base a la revelación que Dios me da en la Escritura. Lo que quiero decir es que en nuestro día a día tenemos que luchar con nuestra fe. En nuestro día a día tenemos que poner nuestra fe por delante, orando en todo tiempo, viviendo en fe, mirar a Dios en todo lo que hacemos en nuestro día a día. Como David, que tenía una mente espiritual y él veía a Dios en todo lo que él hacía, en todo lugar donde él estaba, miraba a Dios. Él miraba a Dios en las montañas, miraba a Dios en los truenos, en la luz, en un castillo, en las murallas. Él declaraba: Jehová es mi luz, Jehová es mi castillo, Él es mi escudo. Lo que quiero decir que nuestra fe tiene que ser viva, no una fe de un simple conocimiento mental, no una fe que simplemente cree en su interior, sino una fe que declara con valor la palabra de Dios, que obra con confianza, conforme a lo que la Escritura declara. Romanos 10, del 8 al 10 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Santiago 1:17 nos declara que la fe, si no tiene obras, es una fe muerta. Entonces es el momento de obrar, no para que Dios nos bendiga, sino que es el momento de obrar, porque ya hemos sido bendecidos por Dios, porque ya Dios nos ha mostrado su palabra, Dios ya ha hecho el trabajo. Entonces, con la mira en estas realidades que Dios ha declarado, debemos vivir nuestro día a día. ¿De qué valdría que Dios nos dé una nevera llena de alimentos si yo no voy y tomo esos alimentos para mi vida? Tomemos las promesas de Dios y hagámosla personal día a día. Cuando te estés tomando un vaso de agua, no mires una simple agua, vincúlalo con el agua de vida. Ora a Dios, vincúlalo con la palabra de Dios. Cuando tomes un pan, dale gracias a Dios y vincúlalo con el pan de vida, porque todas las promesas que Dios nos ha dado son firmes para los que creen. Cuando te acerques a la Biblia, a la palabra de Dios, léela como la medicina para tu cuerpo, para tu salud, porque Proverbios 3:8 dice que esto es medicina para mi cuerpo. Entonces, cuando yo estoy haciendo las cosas, yo tengo que hacerlo con una mentalidad de fe, poniendo por obra la revelación que Dios me ha dado a mi vida. Romanos 8:1 dice: en consecuencia, ahora no pesa condena alguna sobre los del Mesías Jesús, pues mediante el Mesías Jesús, el régimen del Espíritu te ha liberado del régimen del pecado y de la muerte. Es decir, el Espíritu, la ley del Espíritu nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, de manera general, las promesas que Dios nos ha dado son de bendición, son de sanidad para nuestras vidas. Ahora, para concluir, Dios de manera general desea la salvación de todos los hombres, desea la sanidad de todos los hombres, desea el bien para todos los hombres, pero Él nos ha dado libertad de escoger. Es decir, estas son sus promesas de manera general para todos.
El agua está fluyendo hacia todos y solamente es la fe que nosotros ponemos la que abre ese grifo por el cual puede fluir esa agua que está lista para fluir hacia nosotros. Entonces, de manera general, estas son las promesas de Dios. Dios está buscando el bien para cada uno de sus hijos. Dios está buscando la salvación para todas las personas que le creen. Tenemos que abrir esa fuente con nuestra fe, alinearnos con Dios. Estas son las promesas generales que Dios nos ha dado. Pero quiero dar una pequeña nota final, y es que aunque Dios tiene estas promesas generales para todos y debemos agarrarnos a ellas, hay momentos y circunstancias en los que Dios trata de una manera particular. Él puede tratar de una manera específica con cada uno de sus hijos. El ejemplo claro es el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba sirviendo a Dios. Dios estaba obrando en su vida a través de él. Vino una enfermedad, una circunstancia en su vida. Entonces el apóstol Pablo, conociendo las promesas de Dios, conociendo que Dios es el Dios de la sanidad, conociendo la promesa general de Dios, él dice que él oró a Dios para que Dios lo sanara. Pero en el caso particular del apóstol Pablo, dice que Dios le habló y le mostró a él de manera específica que esa circunstancia que él estaba pasando tenía un propósito específico, porque el mismo apóstol declara que él era una persona orgullosa, él era una persona altiva. Entonces todo lo que Dios estaba haciendo a través de él, los milagros que Dios obraba a través de él, estaban produciendo orgullo en el apóstol Pablo. Entonces Dios, en este caso específico, él permitió que él pasara este azote que le estaba sufriendo con miras a una salvación eterna para el apóstol Pablo, porque quizás el orgullo que iba a crecer en su corazón iba a hacer perder su alma. Entonces Dios permitió este azote para él. Lo que nosotros tenemos que hacer, mientras Dios no nos diga lo contrario, nosotros tenemos que luchar en fe. Tenemos que declarar sí a las promesas de Dios. Tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, porque estas son las promesas de Dios para nuestras vidas. Aún la misma Biblia nos declara que vamos a pasar circunstancias que van a poner a prueba nuestra fe. Entonces, cuando estamos afrontando circunstancias difíciles, no son para nuestra destrucción, sino que son para purificar nuestra fe, para poner más y más nuestra fe en el Señor. Para aplicar esta enseñanza de una manera práctica en nuestras vidas, número uno, tenemos que conocer la palabra de Dios y creerla. Entonces, ¿qué nos revela la palabra de Dios? La palabra dice que Dios me ama, que Dios desea el bien para mi vida. Número dos, tengo que reconocer que la palabra de Dios me dice que como ser humano estoy en una condición caída, separado de Dios. Pero principalmente Dios desea no solamente salvarme de una muerte física, sino que Él desea salvarme de una muerte espiritual y eterna. Es decir, no tengo que ser autosuficiente con Dios. Tengo que humillarme ante Él, reconocer que fui yo el que lo echó fuera de mi vida. Reconocer que yo con mis decisiones cada día no le dejé entrar en mi vida. Yo tengo que arrepentirme de mis pecados, de mi condición, y saber que Dios está dispuesto a perdonarme en las aguas del bautismo. Y también entender que Dios me ama tanto que no solamente ha preparado el perdón en el bautismo, sino que Él quiere morar dentro de mi ser para guiarme a una vida victoriosa cuando haya venido el Espíritu Santo. De la misma manera que en el día de Pentecostés todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo, hoy Dios desea hacerlo contigo. La misma Biblia declara que esta es una promesa para todos los que creen. El profeta Joel lo declaró claramente: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Cómo podemos hablar esos lenguajes? El Espíritu Santo está con nosotros.